Hola queridos hermanos, realmente es un privilegio poder volver a comunicarnos a través de este medio. Estamos estudiando las plagas allí en Egipto y habíamos visto las primeras tres, que eran la plaga de que el Nilo se había convertido en sangre, la segunda era de las ranas y en tercer lugar habíamos visto la plaga de los piojos. Además, habíamos visto que estas plagas se daban en ciclos de tres. O sea, las primeras tres, luego las segundas tres y las últimas tres. Es como rotativo se volvía a dar. En la primera de cada ciclo, la anticipación se daba junto al Nilo, cuando el faraón salía al Nilo. La segunda se daba en el palacio. Moisés y Aarón iban directamente al palacio y allí le anticipaban la plaga al faraón. Y la tercera venía sin aviso. En el primer ciclo, las primeras tres plagas, era Aarón el vocero, el que hablaba, el que con su vara llevaba a cabo las señales. Pero ahora, al entrar al segundo ciclo de plagas, vemos un cambio radical. Allí es Moisés el que empieza a hablar, el que toma la iniciativa y que habla con el faraón. Seguramente nos recordamos cuando Dios llamó a Moisés, él se había excusado diciendo: yo no sé hablar. Y ahí Dios le había dicho algo muy interesante. Le había dicho: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, Dios estaba llamando a Moisés. En un primer momento hasta le dijo: mira, Aarón viene en camino, Aarón va a ser tu vocero, pero también voy a estar con tu boca. Te voy a capacitar para que puedas hablar directamente con el faraón también. Y esto es lo que sucedió. Entonces, en las primeras tres plagas habló Aarón y actuó con su vara, pero había llegado ahora el momento de Moisés, que él empezará a actuar. ¿Y no es esto fascinante? Esto demuestra cuando Dios llama a alguien para algo, para una tarea, también lo capacita para este servicio. Entonces vamos a ir a la cuarta plaga. La cuarta plaga era la plaga de las moscas. Entonces el segundo ciclo de plagas empezó con esta calamidad de las moscas. En Éxodo 8:20 en adelante leemos: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Pasemos al 8:24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Entonces la plaga sería toda clase de moscas. En el hebreo la palabra moscas allí es arob y da la idea de enjambre de diversos insectos, no solo moscas. De hecho, había insectos que chupaban la sangre de los animales. Entonces, era una gran cantidad de insectos que llenó Egipto. La molestia sería atroz, el daño terrible. Pues dice allí al final del 24: la tierra fue corrompida a causa de ellas. Lo sabemos, lo entendemos perfectamente, porque muchos de estos insectos producen enfermedades con sus picaduras, ponen larvas en las heridas y aparte de ser muy molestos, por supuesto. Como todas las plagas, habíamos visto que cada una estaba enfocada a desprestigiar, demostrar la tontera de seguir la deidad egipcia. En este caso podría ser la demostración de la inutilidad del dios Sol, el llamado Ra, representado por un escarabajo, o también en contra de Isis, la diosa madre. Al empezar entonces este segundo ciclo de tres plagas, Dios anticipa algo muy interesante, algo muy especial. En el 8:23 dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal.
Israel, recordamos que cuando Jacob entró con su familia, le fue dada la tierra de Gosén. Era un valle del delta del Nilo, una tierra muy fértil donde se habían establecido. Hasta la tercera plaga vemos que el pueblo de Israel también estuvo expuesto a estas plagas, pero a partir de la cuarta plaga, de esta plaga, habría un cambio significativo. Desde este momento Dios haría una señal de separación entre los egipcios y los hebreos. Las demás plagas, o sea, de la cuarta en adelante, caerían sobre los egipcios, pero no sobre Israel. Israel estaría protegido. La expresión que utiliza acá la Biblia, redención, también podría significar distinción en sentido de diferenciación, una separación. Esta diferenciación sería una señal más. Dios cuidaría de una forma muy especial de su pueblo mientras las plagas venían sobre los egipcios. Frente a los efectos de esta plaga de insectos, Faraón llama a Moisés y a su hermano ofreciendo una concesión. Les dice, miren, pueden sacrificar aquí en la tierra, pero no salgan de acá como ellos habían pedido. A ello Moisés responde tajantemente en el versículo 26, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrarían? Para los egipcios, los criadores de ovejas eran una abominación y los toros eran sagrados, hasta se adoraban, después lo vamos a ver. Entonces, imagínense que una oveja, un buey, un toro era sacrificado a Dios. Sería una calamidad, sería un desastre, habría agresiones, conflictos sociales. Entonces, frente a esa alegación, Faraón promete, bueno, yo los voy a dejar ir a ofrecer sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Otra oferta. Y orad por mí. Ahora, frente a esta promesa, Moisés oró por el faraón y que Dios quitara la plaga, y así sucedió. Y en ese mismo momento, la clásica, lo que ya vimos las otras tres plagas, Faraón endureció aún más su corazón y no dejó ir al pueblo. Ahora a mí me llamó la atención la palabrita esa redención. La redención que haría con su pueblo. No puedo de otra forma que trazar el paralelo con la humanidad y el ofrecimiento de redención que está disponible para cualquiera de parte de Dios. Esa expresión redención la encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento y tiene la idea de pagar un rescate para sacar de la esclavitud un esclavo. Por ejemplo, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, hay un precio pagado por el cual los que han creído en Jesucristo son sacados de la esclavitud de Satanás y del pecado. Entonces Jesús murió en la cruz para redimirnos justamente de esta esclavitud del diablo. El precio pagado por nuestra liberación fue su sangre derramada. Esto tiene un efecto de separación mucho más serio de lo que sucedía entre los hebreos y los egipcios. Allí dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, el que acepta la redención, el que es puesto aparte, el que es separado, es protegido, tiene vida plena, vida eterna. Pero el que no, está expuesto a la ira de Dios, y esto justamente lo vemos en los egipcios. Entonces, ¿de qué lado está? ¿Ya ha sido separado? ¿Puesto aparte por un precio pagado? ¿Aceptaste este regalo que viene de parte de Dios? Si no, estás todavía en la parte que va a estar bajo la ira de Dios. Así llegamos a la quinta plaga, la segunda en este ciclo, la enfermedad del ganado. Lo encontramos en Éxodo capítulo 9, los primeros 7 versículos. Allí Moisés anticipa en el palacio real que habría una plaga gravísima que afectaría al ganado,
El ganado que estuviera en el campo, como ser caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas. Los egipcios se habían especializado en la cría de caballos, que para ellos era uno de sus mayores logros y honor, y lo valoraban muchísimo. Además, obviamente, los asnos y camellos eran su medio de transporte. Vacas y ovejas servían para alimento. Por esto, esta plaga, Dios estaba atacando una deidad muy adorada en Egipto, que era el dios Apis, que era representado como un toro. Inclusive se tenía un palacio donde estaba ese toro, que se le servía avena perfumada en platos de oro, y esa comida era dada al son de música, o sea, todo un ritual fenomenal. Ahora imagínense, su Dios muere. Esa fue la deidad entonces que luego Israel adoró allí en el desierto, cuando Moisés había subido al monte para recibir la ley, representada por el becerro de oro que tanto daño le hizo a Israel. O sea, ahora aprendieron que ese becerro no tenía poder y luego lo adoran. Qué tristeza, ¿verdad? Ahora, otra vez esa plaga no afectó el área donde estaban los israelitas, no afectó su ganado. En cambio, el egipcio sí pereció frente a esa plaga. En lugar de escuchar la advertencia y la orden de parte de Dios, el faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y así llegamos a la sexta plaga. En la sexta plaga vino una advertencia a faraón a través de Moisés, que dijo, Dios había dicho: tomen puñados de ceniza de un horno y la tenían que esparcir frente al faraón hacia el cielo. Y dice en el 9:9: y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. La ceniza no fue tomada de cualquier horno, de los hornos que se usaban para hacer comida, sino de aquellos en los cuales los hebreos eran puestos a trabajar para levantar las ciudades, las construcciones de los egipcios. Entonces, aquello que significaba dolor y esclavitud para Israel se convirtió en el origen del daño a sus angustiadores. Otra vez esta plaga estaba enfocada a una deidad, contra el dios Tifón, o conocido también por el dios Set, un dios temido y odiado por su cualidad tanto de protector como destructor. Entonces, por un lado protegía, y ahora en lugar de proteger, destruía tremendamente. También podría ser un ataque contra la diosa Sekhmet, la cual era la diosa de la curación. O sea, en lugar de curar, todos quedaron con llagas, con úlceras. Por efecto de estas úlceras, ni siquiera los hechiceros de Faraón ya podían estar en la presencia de Faraón. Estos hechiceros eran considerados también como médicos y no se podían sanar a sí mismos. Se mostró otra vez su absoluta inutilidad. Y a eso hace referencia Pablo cuando escribe de ellos, de estos hechiceros, en 2 Timoteo 3:9, de James y Jambres. Dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de ellos. O sea, refiriéndose entonces a ese James y Jambres, que su hechicería no sirvió, al contrario, demostró su inutilidad. Así también iba a ser en el tiempo futuro, en el tiempo nuestro. Ahora, es interesante, ¿cuántas veces se hizo notoria esa insensatez de brujos, astrólogos, hechiceros y tantos otros que predijeron ciertos eventos? Y siempre cuando uno llega a fin de año, en diferentes medios traen a esos astrólogos o los que tiran las cartas, etcétera, para ver qué va a traer el año que viene. Por ejemplo, en un canal de televisión a final del año pasado, se predijo que este año sería un muy buen año, con mucha protección, dinero y abundancia. Iba a ser un año cómodo donde se podría caminar por la calle, como dijo una
de ellas. Otra dijo que sería un año muy bueno para viajar. Y creo que estamos frente a la realidad que es justamente lo opuesto. Hoy en día están haciendo bromas con estas anticipaciones. O sea, lo que decía Pablo. O sea, para todos será manifiesta su insensatez, su tontera. Ahora, en cuanto al faraón, otra vez endureció el corazón. Pero ahora hay algo muy llamativo. En el 9:12 hay una leve diferencia, pero gravísima diferencia. Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Ahora fue Dios mismo que endureció el corazón de este hombre, el cual había endurecido ya tantas veces su corazón. Entonces, después de tanto endurecimiento personal hacia Dios, Dios dice, bueno, ya está. ¿No querés? Bueno, entonces no vas a poder más. Como esto ya había sido anticipado por Dios, por ejemplo, en el capítulo 7:3, que Faraón iba a ser endurecido inclusive por Dios. Entonces podemos sacar dos aplicaciones. Por un lado, Dios estaba llevando a cabo su propósito usando al mismo Faraón. Dios hace sus cosas, lleva a cabo su plan, aún usando a aquellos que están en contra de él. Por otro lado, Faraón era responsable de sus decisiones, desobedeciendo claros mandamientos de Dios, como veíamos en este capítulo, versículo 1 o el 13 después. Realmente es terrible observar que a pesar de estas señales, estas plagas, esta calamidad que era traída sobre Faraón y su pueblo, no se arrepintiera. Pero si lo trasladamos al día de hoy, ¿no encontramos lo mismo? Dios habla de diferente forma a la humanidad, pero ¿qué hace la mayoría? Sigue endureciendo su corazón y no piensa volverse a Dios. Dios es muy paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como dice en la Biblia. Pero si la persona, el individuo, persiste en endurecer su corazón, llegará el momento que ya no puede volver atrás. He conocido varios casos así. Es terrible ver cómo pasan a la muerte sin Dios, sin esperanza, con una angustia terrible, desazón. Por esa razón, Dios insiste, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pasemos al tercer ciclo de plagas, o sea, la séptima plaga. Fue la del granizo. Dios anticipa un granizo muy pesado, cual nunca antes hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora, como dice el capítulo 9:18. Ahí la deidad, puesta en evidencia por su inutilidad, era el dios Shu, el dios de los eventos atmosféricos. Los egipcios oraban a él, clamaban a él para que guardara sus cosechas y sus vidas de inclemencias de tiempo fuertes, y bueno, fracasó. Ahora, con el anticipo de esta plaga, Dios también da una advertencia al pueblo de Egipto de resguardarse, de cuidarse a ellos, sus siervos, su ganado, para evitar daño. Vemos ahí aún la misericordia de Dios en medio del juicio. Hasta advirtió acerca de los animales y los siervos que podrían estar fuera en el campo. A pesar de todo lo que los egipcios ya habían vivido, siempre hubieron unos cuantos que no hicieron caso. Algunos pocos sí temieron del Dios de los hebreos, pero otros no, como se ve en los versículos 20 y 21. El resultado fue, versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitado. O sea, fue un desastre sobrenatural, impresionante, nunca antes visto, con fuego. Algunos ven en ese fuego los rayos, otros piensan, como también dice el Talmud babilónico, que eran unas piedras calientes, o sea, podría haberse originado por una desintegración de algún cometa. La cuestión es que destruyó todo. Versículo 25
Hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así de hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¡Qué terrible! ¡Qué desastre! Tierra arrasada, como después de un bombardeo. Así quedó Egipto. Allí el faraón pide por la intercesión de Moisés, el cual la hace, y con esto concluye la plaga. Pero ¿qué pasó? Versículo 35, el corazón de faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ahí se pasa a la octava plaga, la de las langostas. Capítulo 10. Esa fue una terrible plaga langosta, aunque las plagas langostas son muy comunes en los países africanos y asiáticos. Esta sería sin igual. Moisés tuvo que decir de parte de Dios 10:4, yo traeré sobre su territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Esta plaga estaba destinada, dirigida contra el dios Serapis, que, bueno, el egipcio oraba mucho a esta deidad para la protección de las langostas. Era el dios de las langostas. Frente a esta nueva anticipación de juicio, hasta los egipcios le dicen al faraón, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? O sea, hasta de sus propios. Faraón tiene que escuchar, ya está, déjalos ir. ¿No ves que estás destruyendo nuestra tierra? Frente a ello, Faraón pareciera que daba el brazo a torcer y hace un ofrecimiento a Moisés y a Aarón que no permitía la plena obediencia a la orden de Dios. Eso lo vamos a tratar luego en profundidad. Ellos no lo aceptaron, por lo que fueron echados de la presencia del faraón. Y ahí sobrevino esta plaga. Ahí Faraón hace un aparente pedido de perdón y oración a su favor. Pero cuando se fue la plaga, el resultado se volvió a repetir. Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Será que la gente no aprende de sus errores? Pero saben, la historia se está repitiendo. Hace unas semanas atrás se podía leer en un portal de noticias lo siguiente. Distintos países del este de África y Asia han declarado durante los últimos días emergencias nacionales consecuencia de su enfrentamiento con sendas plagas de langostas, las más grandes de las últimas décadas. Algunos dicen hasta 70 años atrás no hubo una plaga tan fuerte. Las imágenes tienen tintes bíblicos, eso lo escribe un portal. Somalia, Kenia, Etiopía y Pakistán son algunas de las naciones que han visto como hordas de insectos arrasan con campos de trigo, maíz, algodón, etc. La crisis más grave que se recuerda de esta plaga de langostas, enjambres de entre 30 a 50 millones de langostas que pueden cubrir 150 kilómetros y devorar hasta 200 toneladas de comida al día. Esta plaga podría alcanzar 30 países en África y en Asia. Es interesante. Desde el principio de este año estamos siendo sacudidos por noticias así. Calamidades a nivel mundial. Vimos los tremendos incendios allí en Australia que tenían que ver con sequía. Luego la plaga de langostas que parece afectar casi unas 30 naciones. Y luego la pandemia mundial. Esto enseguida me hace recordar un pasaje que ahora está dando vueltas por las diferentes redes y bueno, las mismas tres plagas, ¿sí? O sea, sequía que provocó esos incendios terribles y también la langosta y una pandemia. Dice en 2 Crónicas 7:13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, Australia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra,
los países africanos y asiáticos. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Y bueno, estamos hablando constantemente de una peste tremenda. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, frente a estos llamados de atención tan evidentes, tan claros, ¿qué va a hacer el ser humano? ¿No nos suena la voz de Moisés a Faraón como muy actual, muy presente, al decirle, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Éxodo 10:3. ¿No será hora de humillarse, de arrepentirse, de buscar a Dios, orar a Él? Yo creo que sí. Ojalá se haga. Es un último llamado, quizás. Y así llegamos a la novena plaga. Capítulo 10, a partir del versículo 21, encontramos esta plaga, la de las tinieblas. Sin previo aviso sucede, versículo 22, y extendió Moisés su mano hasta el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Este fue un enfrentamiento muy evidente contra el dios Ra, el dios Sol, el cual era representado como un hombre con un círculo en la cabeza. En muchas culturas alrededor del mundo fue y sigue siendo adorado el Sol, pero una y otra vez los adoradores del Sol tienen que reconocer la insuficiencia, como fue en este caso. Hay registro, por ejemplo, de un sacerdote inca, los cuales también adoraban al Sol, que una vez meditando sobre el hecho de que una simple nube podía tapar el Sol, entonces se dio cuenta, no, tiene que haber algo más grande que el Sol. Y empezó a adorar al Dios que creó al Sol. Esto está en los registros de los incas. Él llegó a la conclusión correcta, en cambio el faraón no. Ahí Faraón hace otro ofrecimiento que el pueblo pueda ir, pero sin llevar sus animales. Esto es rechazado categóricamente por Moisés. Frente a ello, Dios vuelve a endurecer el corazón del faraón una vez más. Y este amenazó a Moisés. Dijo en el 10:28, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que viera mi rostro, morirás. Todo había llegado a un clímax. Ya no había vuelta atrás. El juicio definitivo habría de venir. La última plaga estaba a las puertas. Entonces, cuando alguien cierra su corazón una y otra vez al hablar de Dios, va a tener que sufrir las consecuencias. Es interesante observar las últimas palabras de hombres que dedicaron su vida a ir en contra de Dios, de su palabra, del cristianismo. Por ejemplo, Voltaire, un escritor francés conocido, un filósofo, conocido por sus burlas sobre o en contra de Dios, la Biblia, el cristianismo, tuvo un final terrible. Su enfermera dijo, por todo el dinero de Europa, no quiero ver morir a otro incrédulo. Durante toda la noche previa a su muerte gritó por perdón. Goethe, un famoso escritor alemán, terminó su vida exclamando ¡más luz! Estaba en oscuridad. Había dejado a propósito a Dios de lado y así le fue. Nietzsche, otro filósofo alemán, escribió al final de su vida, si realmente existe un Dios vivo, soy el más miserable de los hombres. Es que existe ese Dios vivo, pero él no lo tuvo en cuenta. Lenin, uno de los padres del comunismo y consumado ateo, por supuesto, como toda la ideología comunista lo es, murió en confusión mental. Él pidió perdón por sus pecados a mesas, a sillas. Ahora que esta no sea la realidad de nadie que mira este mensaje. Dios habla. Hay que hacerle caso. Hay que abrir su corazón para recibirlo. Y quisiera terminar con un paralelo profético hacia el tiempo de hoy o tiempo final. Al estudiar esta serie de plagas llama la atención algunos paralelos con otros episodios en la Biblia, pasados y aún futuros.
Es muy llamativo que las primeras tres plagas eh, impactan tanto en el pueblo de Israel como en los egipcios. Pero a partir de la cuarta plaga, estas solo tocan a los egipcios, mientras que el pueblo de Dios era guardado. Las tres primeras eran más livianas en comparación con las que vendrían después. Y entonces, simplemente tenemos que pensar en lo que va a pasar en la tribulación. El pueblo de Israel va a entrar en la tribulación. Jesucristo justamente lo señala en Mateo 24 y los pasajes paralelos habla acerca de esto, de que el pueblo vería esas señales, impresionantes cataclismos. Pero en el momento de mayor ataque de parte del enemigo, les tendría preparado un lugar en el desierto donde la furia del diablo no los podría alcanzar y estarían resguardados en la gran tribulación. Apocalipsis 12:6 dice eso. Y la mujer, una referencia a la nación de Israel, huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esos son 3 años y medio. O sea, justo lo que es la segunda parte de la tribulación, llamada la gran tribulación, donde vienen todos los juicios de Dios sobre esta tierra. Israel va a estar en la tierra, pero va a estar resguardado del ataque y de estos juicios tremendos. Ahora, si luego comparamos las plagas de Egipto con los juicios de la tribulación, encontramos paralelos muy llamativos. Allí encontramos agua que se convierte en sangre, espíritus con apariencia de ranas, habrá úlceras. Hay juicios variados muchas veces a lo largo de estos juicios de la tribulación, juicios de granizo, plagas de granizo y una de ellas inclusive asociada con fuego, o sea, algo muy idéntico a lo que pasó allí en Egipto. Habrá juicios de terribles langostas, que son más que langostas, aunque se las llama langostas. Habrá plagas relacionadas con el sol y con las tinieblas. Y si pensamos en la última plaga, la plaga de los primogénitos, la cantidad de muertes en la tribulación será terrible, incontable. La Biblia habla de una mortandad que iba a venir sobre una cuarta parte de la tierra al principio de la tribulación. Y luego un juicio que iba a matar todavía una tercera parte de la humanidad, aparte de que cada juicio cobraría incontables vidas hasta llegar a la consumación con la batalla de Armagedón y la venida del Señor en gran poder para luchar y vencer a todos que se levantaron contra él. En medio de todas estas plagas, hasta se va a escuchar el cántico de Moisés, Apocalipsis 15. Entonces, en varias plagas de Egipto se afirma o se nota la dimensión destructora inédita para este tiempo. Ahora, si pensamos en los juicios apocalípticos, tenemos una realidad terrible que nunca hubo ni habrá. Jesús lo anticipa en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, ni siquiera las plagas de Egipto van a poder ser comparadas con lo que va a suceder luego. Claro, alguien podría preguntar entonces, pero ¿qué pasa con la iglesia en este tiempo? Podemos trazar también un par de paralelos del Antiguo Testamento. Uno lo encontramos en la historia de Enoc. ¿Recuerdan este hombre fiel a Dios, el que caminó con Dios y que luego fue arrebatado? ¿Cuándo? Un poco de tiempo antes que viniera el juicio del diluvio universal sobre esta tierra. Arrebatado antes del juicio. Interesante paralelo. El justo Lot fue sacado de Sodoma antes que cayera fuego del cielo sobre esta ciudad llena de pecado. Y lo mismo va a pasar la iglesia de Cristo. O sea, todos los creyentes de todas las naciones, incluyendo los que creyeron de Israel, son los que forman parte de la iglesia de Cristo. Por la Biblia sabemos que la iglesia no pasa por los juicios de la tribulación. Dios hizo una redención y con ello una separación, algo como lo vimos allí en el pueblo de Israel. Y no van a tener que enfrentar esos terribles juicios. Es cierto que habrá juicios previos, calamidades a las cuales estamos expuestos. Pasamos por 2 guerras mundiales, infinidad de pestes que se llevaron millones de personas, ni siquiera comparable en nada con el coronavirus. Pero luego habrá una separación condicionada a la redención. Todo aquel que aceptó a Jesucristo como su Salvador
se irá con el Señor antes que vengan los juicios de la tribulación. Esto lo dice el Señor por boca de sus apóstoles en diferentes pasajes. Leo algunos. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Somos librados. Los creyentes se convirtieron, redención, para ser librados de la ira venidera. En el 5:9 añade, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay redención y separación, no hay efectos del juicio. Por medio del apóstol Pedro, el Señor nos promete en 2 Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Otra vez una separación. Y este pasaje se encuentra en el contexto inmediato de la alusión de la salvación de Lot, del juicio de Sodoma. O sea, hay un paralelismo bien marcado. También en Apocalipsis, Jesucristo mismo promete a su iglesia, en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿En qué momento los juicios van a cubrir el mundo entero? Ahora en parte lo vemos a través de un virus, pero no afecta a todos. Pero los juicios del Apocalipsis justamente van a afectar al mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Pero qué dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. O sea, no vas a entrar en ello. Entonces pareciera que estuviéramos en el tiempo de esas primeras 3 plagas, todavía suaves, o sea, son esos dolores de parto previos, ¿no? A los dolores bien fuertes, a punto que se derramen las plagas sobre la humanidad. Gracias a Dios hay una gran división relacionada con la redención, el haber pagado un precio. El pueblo de Dios, los creyentes, los redimidos por la sangre del Señor, serán llevados a su eterna gloria antes que se derramen los juicios sobre esta tierra. Por lo tanto, podemos consolarnos con la palabra de Jesús que dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús nos dice que cuando veamos el comienzo de todo esto, la separación será un hecho. Cuando comience a suceder estas cosas, levanten la mirada al cielo. Nuestra redención, la separación, el arrebatamiento está cerca. Que esto nos llene de esperanza, de gozo, pero también de una vida consagrada a Él. Dios los bendiga.